Paz y bien, estimado estudiante, espero que te encuentres en casita disfrutando de estos momentos y también que me permitas compartir contigo este nuevo momento en el cual vamos a aprender sobre algo muy interesante para tu vida cotidiana, pero sobre todo para tu vida de estudiante. Y antes de disponernos a realizar estas actividades para obtener nuestros aprendizajes, vamos a encomendarnos en las manos del Señor, diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en este nuevo día que empieza, le vamos a pedir al Señor que nos acompañe a lo largo de él, que nos permita alcanzar todo aquello que deseamos, todo aquello que necesitamos y que estamos poniendo en sus manos. Roguemos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de habernos encomendado al Señor, entonces vamos a iniciar de la siguiente manera. Mira, tenemos acá dos noticias muy interesantes que te estoy mostrando, pero solamente te estoy mostrando una parte de ellas, ¿bien? Está el título y también está otra partecita que tú vas a ver. Entonces te voy a invitar a que las leas con detenimiento. Aquí tenemos la primera que dice mitos y verdades del coronavirus. El rápido incremento de los contagios del COVID-19 en el mundo hizo que aparecieran muchas dudas entre la población que quería saber sobre su origen, las maneras de transmisión y el tratamiento. Bien, allí tenemos una noticia. Ahora tenemos la segunda que dice habrá segunda entrega de bonos. Gobierno autoriza un nuevo tramo de tono del subsidio para las familias menos favorecidas y que puedan subsidiar en la extensión del periodo de cuarentena. Bien, ministra de Economía María Antonieta Alba dijo que con el Banco Central de Reserva elaboran otro paquete económico para garantizar el sostenimiento de la cadena de pagos. Entonces aquí tenemos dos noticias que si bien no están completas, creo que se pueden entender, ¿verdad? A pesar de no estar completas. Entonces, eso nos lleva a pensar en algo, ¿no? Entonces, vamos a observar, como te digo, estas noticias con mucho detenimiento. Tú lo vas a observar ahí en casa y luego de ello vas a responder las preguntas. A ver, ¿podrías saber lo que contienen estas noticias con solo leer los títulos y subtítulos que se presentan? A ver, dime tú, solamente con leer esto, ¿podrías entender lo que contienen o lo que te van a querer mostrar esas noticias, si se puede entender, o no sabes de qué van a hablar? ¿Qué información crees que estas noticias, esas partes de las noticias te aportan? ¿Qué información te aporta esta primera parte que estamos leyendo? ¿Te aporta información valiosa? ¿Crees que es relevante? ¿Cómo se llamaría esta información concreta que tenemos de algo? Esta información resumida que tenemos de algo. De repente has escuchado hablar de los resúmenes, de la síntesis, que es como que el extracto principal de una información determinada, y aquí tal vez tendríamos alguna síntesis, ¿no?, sobre lo que va a contener esta noticia o sobre lo que van a contener estas noticias. Entonces, si tú ves que a diario utilizamos la síntesis, como por ejemplo aquí en los periódicos que las utilizan muy a menudo, ¿para qué nos servirá a nosotros esta síntesis en la vida diaria? Definitivamente, esta síntesis también nos puede servir no solamente en actividades como esta, sino también para nuestros aprendizajes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es organizar acciones estratégicas para alcanzar nuestras metas de aprendizaje. Esa es nuestra capacidad. Y el desempeño que vamos a trabajar es organiza. ¿Qué vamos a organizar? Vamos a organizar nuestras acciones en función del tiempo y los recursos que disponemos para lograr nuestras metas de aprendizaje a redactar síntesis. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer entonces el día de hoy? Vamos a organizar nuestras acciones al redactar síntesis de aprendizaje. Y hoy lo que vamos a hacer es redactar una síntesis sobre algún aprendizaje determinado, previamente obviamente planificando la misma, ¿no? Guardando respeto a lo largo de la sesión, antes, durante y después, en todo momento que te comuniques conmigo o con tus compañeros. Entonces, para iniciar, vamos a observar el siguiente video, donde nos explican de manera gráfica qué es una síntesis. Entonces, te voy a invitar a ingresar al siguiente link que está aquí. Lo tienes también en el PDF para que le des clic y puedas ingresar y observar este video donde en 1 minuto y medio te resumen qué es una síntesis, ¿bien? Y cómo la puedes utilizar como estrategia de aprendizaje. Luego de haber observado el video, entonces, vamos a extraer información importante
que nos permite entender esta estrategia, ¿no? La síntesis forma parte de las estrategias de aprendizaje usadas por escolares y universitarios, ¿bien? Es un escrito muy breve que resume la información más relevante del tema, pero tiene un agregado, no solamente resume la información, sino que además muestra también la interpretación de las ideas, de estas ideas principales que se han extraído del texto o del objeto de estudio. Quiere decir que no solamente resume la información, sino que además la interpreta, ¿bien? Tiene un inicio, un desarrollo y un cierre en su redacción y permite entender lo más relevante del tema. Pero como te digo aquí, es un resumen con valor agregado, pues las ideas principales del tema que estás investigando las conecta con una interpretación personal que le das a las mismas. Por eso es tu reflexión sobre el aprendizaje y es por eso también que se emplea como parte de las estrategias de aprendizaje, se emplea como parte también incluso de una estrategia metacognitiva, porque te permite reflexionar sobre aquello que has entendido de un aprendizaje determinado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la síntesis? Mira, nosotros vamos a utilizar, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos o queramos, un sistema de acciones particular. Pero aquí tenemos un esquema de acciones general que podemos emplear para hacer síntesis diversas. Por ejemplo, primero, leemos la información que poseemos sobre aquello que estamos estudiando. Puede ser un libro, puede ser un aprendizaje mismo, como los apuntes que hemos realizado en clase. Luego vamos a releerlo y vamos a subrayar las ideas principales de este tema que hemos investigado o que estamos investigando. Vamos a subrayar las ideas principales. Luego vamos a interpretar esas ideas que hemos subrayado de forma mental para tratar de entenderlas y para tratar de saber qué nos quieren decir. Luego, estas ideas que hemos interpretado y que hemos subrayado previamente, las vamos a redactar en un texto de forma resumida, pero con nuestras propias palabras. Aquí viene una diferencia con el resumen, ¿no? No las redactamos con las palabras del texto, sino con nuestras propias palabras. Y después que hemos hecho este texto breve, con la información que hemos interpretado, vamos a resumir ese texto breve, vamos a sintetizarlo en oraciones muy precisas y cortas que expresen aquello que hemos escrito anteriormente, aquella interpretación que le hemos dado a la información obtenida sin que pierda lo esencial. Quiere decir que mi síntesis tiene que estar lo esencial del texto o lo esencial, en este caso, de aquello que he aprendido. Bien, cuando nosotros leemos la información que poseemos sobre el objeto de estudio, ya sea sobre un libro, sobre un texto o sobre un aprendizaje, como te digo, también podemos hacer un recuento mental, ¿no? Por ejemplo, si yo he aprendido hoy a utilizar el dibujo, en vez de leer la información, puedo también hacer un repaso mental de todo lo que he aprendido sobre el dibujo. Hoy en la clase dibujamos a una persona, entonces he aprendido cómo se utilizan las técnicas del dibujo humano y para eso primero teníamos que dibujar una cuadrícula, luego teníamos que hacer esto y etc, etc. ¿Entiendes? Entonces, podemos hacer también, o vale también hacer un recuento mental sobre todos los procesos que yo he seguido. ¿Por qué? Porque hay una síntesis que se realiza de películas, de libros, ¿verdad? Pero en este caso estamos utilizando la síntesis como una estrategia de aprendizaje, como una estrategia metacognitiva, reflexionando no de manera teórica sobre una información, sino sobre nuestros procesos de aprendizaje. ¿Bien? Vamos a hacer una diferencia entre síntesis y resumen. Recuerda que en la síntesis está tu interpretación del tema y en el resumen las ideas principales sin ninguna interpretación. ¿Bien? Aquí tenemos, por ejemplo, una síntesis sobre una obra, ¿no? Que es la más común de hacer. En la síntesis nos dice, la novela cuenta el traslado de la familia Martínez a una nueva ciudad. El traslado produce cambios en el comportamiento de su perro. Para solucionarlo, esta familia contrata a un especialista en conducta canina. Los cambios que deben introducir en su vida para ayudar a Coco influirán en sus relaciones familiares positivamente. Esta es la síntesis. ¿Por qué? Nos está contando lo que yo creo sobre la obra. Yo creo que el traslado de la familia ha producido cambios en el comportamiento del perro Coco. Creo también, o puedo ver en la obra, que ellos tratan de solucionar este problema contratando a un especialista. Y al final,
yo puedo ver también en la obra que estos cambios influyen en las relaciones de la familia. Esa es mi visión de la obra, lo que yo estoy interpretando. Pero si hiciera un resumen, no podría tomar mis propias palabras, sino que tendría que tomar las palabras del texto como lo tengo aquí. Y no podría decir que los cambios influyen en las relaciones de la familia. No podría decir que el traslado ha producido los cambios, sino solamente podría mencionar las palabras que están en el texto. Por ejemplo, la familia Martínez se traslada a una nueva ciudad y a una nueva casa. No estoy diciendo que la novela cuenta el traslado, porque esa es mi interpretación. No, estoy diciendo lo que dice en el texto. La familia Martínez se traslada a una nueva ciudad y a una nueva casa. Su perro Coco va con ellos y pronto experimenta problemas de comportamiento. No estoy diciendo que el traslado le ha producido cambios a Coco, sino que simplemente Coco, como dice en la obra, experimenta diversos problemas. No sabiendo cómo afrontar el problema, deciden contratar a un experto que les aconseja su veterinario para que les ayude a corregir el comportamiento del perro, pero aplicando los consejos de este se irán dando cuenta poco a poco de que ellos también tienen problemas que resolver como familia. Y estoy mencionando lo que me dice el texto literalmente, no estoy agregando mi interpretación personal. Entonces, ¿cómo diferenciamos una síntesis y un resumen? Que la síntesis presenta lo esencial, es incluso más corta, y el resumen presenta lo principal, por eso el resumen es un poco más largo que la síntesis. La síntesis es una interpretación de lo esencial de un tema o información, una interpretación. El resumen es una recopilación de estas ideas principales, ¿bien? La síntesis por ello tiene un contenido muy personal porque es aquello que yo creo, que yo he interpretado, que yo he entendido. En cambio, el resumen no posee un contenido personal. Es lo que me dice el texto. Y la síntesis puede ser subjetiva porque es mi interpretación, ¿no? En cambio, el resumen es completamente objetivo porque es literalmente lo que el texto me quiere decir. Ahora, ¿cómo aplicar o cuándo aplicar la síntesis? Al terminar una clase de cualquier área, puedo realizar la síntesis sobre la misma para saber qué es lo que he aprendido. Al leer un libro, puedo sintetizar su contenido para saber de qué trata el libro. Al leer una noticia, como vimos al inicio, o al ver incluso una película, ¿bien? Es decir, en cualquier actividad donde el contenido recibido o lo aprendido sea extenso, puedes realizar una síntesis para extraer lo esencial de esta información. Esta síntesis, como te dije, a lo largo de la sesión puede considerarse un proceso metacognitivo porque implica una revisión de aquello que se ha aprendido, ¿no? Entonces, para hacer una síntesis nosotros necesitamos primero organizar nuestras ideas, por eso estamos trabajando este desempeño, y luego interpretarlas y poder resumirlas, extraer lo esencial, ¿bien? Entonces, si primero nosotros organizamos las ideas de aquello que hemos aprendido, vamos a poder hacer correctamente una síntesis. Ahora, el cerebro realiza síntesis casi automáticamente todo el tiempo. Mira, cuando nosotros leemos, vamos observando diversos hechos en la historia que van ocurriendo, ¿cierto? Entonces el cerebro va guardando lo esencial de cada hecho para poder continuar y entender la historia. Recuerda ello y lo usa para entenderla, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves una noticia en la televisión, un informe, un documental extenso, tu cerebro va almacenando poco a poco la información que se va dando en este documental y cuando llega al final tú lo has entendido, lo has interpretado. ¿Esto por qué? Porque ha ido recopilando lo más esencial de cada parte de lo que has observado. Entonces casi automáticamente nosotros realizamos síntesis. ¿Y por qué entonces no aplicarla a nuestros aprendizajes? Vamos a practicar juntos entonces. Mira, vamos a organizar las ideas sobre un tema para realizar una síntesis de aprendizaje. Pero primero vamos a también organizar las acciones que vamos a seguir. ¿Qué quiere decir? Yo he colocado aquí el tema sobre el que voy a hacer la síntesis y el área, y he colocado también en la columna de la izquierda todas las acciones que voy a seguir para hacer mi síntesis. Quiere decir, he organizado los pasos que yo voy a seguir para hacer mi síntesis. En mi caso, ¿qué pasos voy a seguir para hacer esta síntesis? De aquí, sobre el uso del dibujo básico en el área de arte y cultura, que está al inicio, ¿no? Al inicio estoy poniendo el tema y el área. Ahora, ¿cómo he organizado las acciones o los pasos que yo voy a seguir para hacer esta síntesis? Primero voy a leer los apuntes de la sesión, después voy a observar mi producto, luego voy a explicar mentalmente las ideas que he apuntado,
Voy a resumir las ideas que interpreté en un párrafo que redacte con mis propias palabras y al final voy a extraer lo esencial del párrafo en una oración que englobe las mismas, ¿no? Que englobe las ideas. No he colocado todas las partes de todos los pasos que habíamos visto anteriormente, donde decía cómo realizarla en la diapositiva anterior, ¿no? No he colocado todos los pasos, he colocado los que yo creo que a mí me van a servir en este caso y para esta área para hacer mi síntesis, ¿bien? Y he agregado uno, que es observar mi producto, que es lo que yo creo que me va a servir para hacer mi síntesis de aprendizaje. Entonces, ¿qué vas a hacer tú aquí? Vas a ordenar los pasos a seguir para realizar la síntesis de tu aprendizaje. Luego que organices estos pasos, vas a organizar tus ideas para realizar ya la síntesis, ¿no? Entonces, en la síntesis yo he colocado mi interpretación sobre lo que he aprendido y está aquí mi síntesis. El dibujo básico posee 3 elementos principales: el punto, las líneas y las formas. Estos elementos los utilizamos y combinamos para construir figuras ficticias o retratar algo de la realidad, pero su uso no es solo para el dibujo, sino también para la realización de bocetos, de proyectos de escultura, arquitectura u otros. En nuestro caso, usamos sus elementos para construir el boceto de una máscara basada en un modelo real. Esta es mi síntesis, quiere decir, yo no estoy colocando lo que dice en el PPT de la sesión, no estoy resumiendo ello, estoy resumiendo aquello que yo he entendido. Yo he entendido que el dibujo tiene 3 elementos esenciales y que se pueden utilizar no solamente para el dibujo mismo, sino también para hacer bocetos, como en este caso el boceto de una máscara. Esa es mi síntesis, eso es lo que yo he aprendido en la sesión, lo esencial de lo que he aprendido, ¿bien? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Primero vas a organizar tu propio orden de acciones o tus propios pasos que vas a seguir para redactar una síntesis sobre algún aprendizaje en particular que hayas obtenido últimamente sobre cualquier área. ¿Bien? Entonces, en el título vas a colocar síntesis sobre el proceso histórico de la construcción, por ejemplo, de la bandera. Síntesis sobre el uso de las tildes. Síntesis sobre el uso de las mayúsculas. Y entre paréntesis colocas el área, comunicación, por ejemplo, ¿no? Y ordenas todos los pasos que vas a seguir para realizar la síntesis sobre este tema que has elegido. Luego de poner los pasos que vas a usar para hacer tu síntesis, vas a redactar la síntesis sobre lo que has aprendido en ese tema que has elegido, por ejemplo, ¿no? Síntesis sobre lo que has aprendido del uso de las mayúsculas. Colocarás allí una interpretación sobre aquello que has aprendido. Por ejemplo, ¿no? En esta sesión aprendimos diferentes reglas del uso de la mayúscula, donde utilizamos las mismas en diferentes oraciones y en diferentes construcciones, reconociendo que estas se deben utilizar al inicio de cada oración, y etcétera, etcétera. Vas narrando lo que has aprendido en la sesión, pero de manera sintética, quiere decir de manera resumida. Bien, eso es lo que vas a hacer entonces. Simplemente vas a elegir un aprendizaje de cualquier área, lo vas a colocar de título. Donde dice acciones vas a colocar todos los pasos que seguirás para realizar tu síntesis y al costado vas a redactar tu síntesis sobre este aprendizaje obtenido. Bien, aquí tienes los criterios de evaluación que vas a tomar en cuenta para hacer tu trabajo y vas a realizar este trabajo justamente en la ficha de trabajo adjunta, valga la redundancia, que está en la actividad. Hay una ficha de trabajo que tú tienes que descargar, es una ficha en Word, y allí vas a realizar tu síntesis. Bien, ahí está este mismo esquema, allí vas a realizar tu síntesis y esa ficha de trabajo, una vez que la termines y que culmines de hacer tu metacognición también, esa ficha de trabajo me la vas a reenviar en un mensaje vía Cubicol. Bien, entonces en la ficha tienes este mismo esquema, allí lo vas a desarrollar, lo vas a completar tu ficha metacognitiva y me lo envías en un mensaje vía Cubicol. Bien, espero que hayamos aprendido juntos durante esta sesión. Te envío un abrazo y como siempre que te quedes en casa en paz y bien.